y el efecto tanto de capacitor como de bobina se eliminan, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado. Perfecto. No están tan dormidos, ok. Permítanme tantito. Que el efecto del capacitor y la bobina se contrarrestan mutuamente, ¿vale? Ok, a ver, ¿ahí dónde los dejé? Aquí los dejé. Aquí está. Ok, ahora veamos lo siguiente. Entonces quedamos que la frecuencia de resonancia la fórmula era igual a ¿qué? 1 sobre raíz de LC. 1 sobre raíz de LC. Va, ok. Pero, ¿esta qué característica tenía? Sus unidades, ¿no? Radianes sobre segundo. Correcto. Esta está en radianes sobre segundo. Ok. Ay, perdón. Y por ejemplo, si yo pido esta, ¿cómo se modifica? En hertz, sus unidades En son hertz. hertz. ¿Y cómo quedaría? 1 sobre 2 pi por la raíz de LC. Correcto, ahí está. Y esta, como dicen ustedes, es en hertz. Ahí está. Ok. Va. Y hasta ahí sin problema. Luego dijimos que aquí tenemos nuestra resistencia, el capacitor y la bobina, ¿no? R, C y L. Va. Y dijimos que los efectos que había aquí y este se eliminaban mutuamente y prácticamente solamente quedaba el efecto de quién, de la resistencia, ¿no? ¿Qué otra cosa les dije? Que este con este se eliminaban. Pero pregunta, ¿va a haber voltaje aquí y aquí? No. ¿Seguro? ¿En dónde, profe? Va a ser el de la fuente, ¿no? En ese caso. Ok. Va, que va. Ok, vamos a ver. Permítanme tantito. Vamos a decir que aquí está mi fuente. ¿Me pueden dictar el ejercicio que vimos ayer? ¿La resistencia cuánto valía? A ver, permítame. Cinco ohms la resistencia. 5 ohms. ¿El capacitor? 8 faradios 8 faradios. Ajá. ¿La bobina? y 2 henrys. 2 henrys. La pregunta es, nosotros calculamos esto, ¿no? La frecuencia a la cual iban a estar trabajando. ¿Y cuánto dio la frecuencia? $39.68 milihertz. 39.8. 78, perdón. 78. 78 milihertz. Ok. Perdona que me faltan los hertz. Ok. Por ejemplo. Y nosotros, ¿qué hicimos después? Calculamos la reactancia que hay aquí. O sea, con la fórmula, ¿no? XL es igual a ¿qué? A 2pi por la frecuencia, por el valor de la bobina, por J. Y esto sería ¿qué? 2pi
por la frecuencia que sería 39.78 milihertz por la bobina que vale 2 y por J. ¿Y esto cuánto me daba? 0.5J. 0.5J. Ahí está. Y entonces luego yo hacía el XC, que es igual a menos 1 sobre 2pi F por C por J. Y esto iba a ser igual a ¿qué? A menos 1 sobre 2pi F, que es ¿qué? Dijimos 39.78 milihertz. ¿Vale? Lo cerrábamos por el capacitor. ¿El capacitor cuánto vale? 8 faradios por 8 por J. ¿Cuánto da? Menos 0.5J. ¿Cuánto? Menos 0.5J. Menos 0.5 J. Y entonces decíamos que si, por ejemplo, nos sacábamos la Z total del circuito, era que era 5 más 0.5 J menos 0.5 J. Y esto iba a ser igual a ¿qué? Esto se elimina y esto es igual a 5 ohms, ¿correcto? Sí. Ok, ya habíamos visto eso. Pero, ¿puedo borrar tantito lo de acá? ¿Puedo tomar captura, profe, rápido? Otra vez. Ah, perdón, es que me emocioné. Va, gracias. Ok, déjenme quitar esto. Pero, por ejemplo, yo digo que, ¿cuál es el valor de la fuente? Ok, vamos a averiguar. El valor de la fuente va a ser igual a ¿qué? A ver. B de T, ¿a qué es igual? VP seno de omega T más alfa. Vm seno de omega T y ya, ¿no? Ok. Vamos a, ¿qué podemos proponer de esta expresión? Que su frecuencia angular es igual a 39.78 milihertz por 2pi, ¿no? ajá, ¿Cuánto es eso? .2499. 0.2499 Ajá. radianes sobre segundo. Pero realmente no me interesa tanto eso. ¿Por qué? Porque si yo quiero en cuestión del tiempo, pues no me va a servir tanto. ¿Por qué? Porque ya tengo transformado todo. ¿Qué es lo que me interesa más? El valor de la fuente. Exactamente. ¿Qué valor de fuente me proponen? 50. 50, va. 50 cis de 0 grados volts. Ok. Entonces, ¿cuál es la impedancia total? 5, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que la corriente total va a ser igual a 50 entre 5. ¿Y eso cuánto me da? 10. 10 amperes, ¿no? Entonces, por todo mi circuito está circulando 10 amperes.
Y veamos, vamos a ver el voltaje en la bobina. El voltaje en la bobina, ¿a qué va a ser igual? A XL por la corriente, ¿no? Y esto va a ser igual a que XL es 0.5 J por la corriente, que son 10. ¿Esto cuánto da? 5. 5 volts. Pero 5J, ¿no? Volts. Traducido, 5J volts, ¿qué es? 5 así de 90. Exacto, 5 cis de 90 grados volts. Ahí está. Ahora, voltaje en el capacitor va a ser igual a XC por la corriente. Y esto va a ser igual a menos 0.5 por 10. Y esto va a ser igual a menos 5J, ¿no? Igual. ¿Esto cuánto es? A 5 season menos 90 grados. 90 grados volts. Entonces, ¿hay o no hay voltaje en el capacitor y en la bobina? Sí hay. Sí. Pero entonces Pero, manejamos las fórmulas de XL y XC, ya no vamos a tomar la de omega L, J por J, para calcular voltajes. pues, a ver, ¿esto qué es, jóvenes? La reactancia. Ley de Ohm. ¿No estamos tomando estas? ¿Qué son estas? O sea, aquí ya encontramos ¿qué? Los resultados, nada más estamos sustituyendo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? O sea, XC, ustedes primero me las encontraron, XC y XL, ustedes primero hicieron la talacha y encontraron el resultado. Aquí solamente estamos encontrando ¿qué? El voltaje. Y tan, se acabó. Eso es todo. ¿Qué pasó, señores? Va. Aquí lo que me interesaba era demostrar, ¿hay corriente o no? Bueno, ¿hay voltaje o no hay voltaje? Sí hay. Pero, ¿qué pasa entre ellos? Este tiene un desfasamiento, ¿qué? Positivo y un desfasamiento negativo. Y como quien dice, ahí es cuando se contrarresta el efecto del voltaje en ellos. Y solamente se tiene que el efecto de la resistencia. ¿Pueden capturar eso, por favor? ¿Listo? Profe. Pregunta capciosa. ¿De cuánto es el factor de potencia de este circuito en resonancia? De 0. No hay factor de potencia. Sí hay factor de potencia. Y no es 0, ¿eh? Se le fue al revés. Sería ¿Es uno? 1, ¿no? Porque ¿No? es 0 grados. Exactamente. El factor de potencia de un circuito resonante es de 1. Porque en teoría no está teniendo pérdidas, no hay desfasamientos. ¿Vale? Oh, va. ¿Sale? Va que va. Uno, porque acuérdese, el factor de potencia iba de 0 a 1. Si tendía a 0 es porque había pérdidas. O sea, había más desfasamiento. Y entre menos desfasamiento se iba hacia el valor de 1. ¿Ya se acordó?
Ok, entonces el factor de potencia de un circuito resonante es de 1. Ok. ¿Ya copiaron esto? Ya, profe. Ok. Permítanme tantito. Ok, ahora viene lo siguiente. Así como hay, ¿para qué nos servía el factor de potencia, jóvenes? Para ver cómo está, cómo se comporta nuestra onda, ¿no? Nuestra onda. Ajá, si está desfasada tanto, si es, bueno, si está atrasado o está adelantado. Sí, eso me da un parámetro, pero lo acabamos de mencionar. Si tiende a 0, Ah, para saber si hay pérdidas, ¿no? ¿qué tanto de pérdidas tenemos en nuestro circuito? ¿Vale? Lo ideal es que se acercara a qué valor. A 1. A 1, exactamente. Y en este caso, nosotros en resonancia también tenemos una cuestión para ver qué tanto está nuestro circuito resonante, qué tanto es bueno o es malo. Y se llama ¿qué? Factor de calidad. Y el factor de calidad, ¿cómo se define? Como con la letra Q. ¿Y qué es el factor de calidad? Simplemente es la potencia reactiva entre la potencia promedio. Ok. ¿Pero qué me está diciendo esto? ¿Qué me indica esto? ¿Qué me indica esta división, jóvenes? ¿Qué tan buena es la resonancia? ¿Qué tan buena es la resonancia? Pero ¿cómo lo interpretaríamos esto? Un imaginario entre una real. Exactamente. ¿Cómo lo interpretaríamos? Que depende de un elemento. O sea que Les doy un tip. ¿Qué dijimos que era la potencia reactiva? En la analogía del tarro. La que no nos sirve. La que no nos sirve, la que es pérdida, ¿no? ¿Y qué dijimos que era la potencia promedio? la chida. Exactamente, la chida, la que sí nos sirve. Traducido, lo que sirve entre lo que no sirve. Si hacemos esa división, de preferencia, ¿quién debe ser mayor y quién debe ser menor? La La de promedio. promedio. La promedio debe ser mayor. Y si esta es mayor y esta es menor, lo que salga ahí, ¿de qué valor numérico debe ser? Positivo, ¿no? De cajón es positivo, porque las dos son positivas. Pero la cuestión ¿es grande o es pequeño? Pequeña. Así es. Grande. 100. No, miren, o sea, aguas.
Dijimos que esta es la que no nos sirve. Y se supone que debe estar, o sea, en cristiano, esto es lo que perdemos contra lo que aprovechamos, ¿vale? O para que ustedes me entiendan, lo que yo gasto contra lo que yo gano, ¿vale? Si yo divido lo que yo gasto contra lo que yo gano, en teoría, ¿qué sería mejor? Que fuera un número menor, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque eso indica que no tenemos tantas pérdidas. Promedio, ¿no? O sea, Exacto. Que nos sirve. O sea, el ejemplo ilustrativo. O sea, no sé, yo gano, vamos a decir, pues algo medio 2 ¿no? 7,500 al mes, ¿no? Pero, ¿cuánto debo? Si yo digo, pues yo nada más debo, no sé, unos 1,500 o sea, de todo lo que tengo que pagar, ¿qué va a pasar ahí? pues es El resultado va a ser muy pequeño, ¿no? Sí, va a ser muy pequeño. ¿Cuánto da? Así, 1,500 entre 7,500. ¿5 da? ¿Cuánto? 5. 5. 0.2. Ahí está. ¿O 0.2? Sí, 0.2, profe. 0.2. Vean, ok. Ahora, otro escenario. Yo debo 30,000 y yo gano igual los 7,500. ¿Cuánto me da eso? 4. 4. ¿Cuánto? 4. Entonces, la Q de un circuito en serie, de preferencia, ¿cómo debe ser? Menor. Pequeña. Tendiendo a 0, ¿no? De preferencia que tienda a 0. ¿Vale? Ahí están los ejemplos. ¿Va? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Nada, ninguna. Todo bien. Todo bien. Va. Ok, entonces aquí vamos a utilizar 2 fórmulas. La Q de un circuito va a ser igual a, generalmente, a esto, ¿no? Y esto es igual a, esta es una fórmula. La pregunta es, ¿qué unidades creen que tiene la Q? es adimensional. Adimensional. Es adimensional, correcto. ¿Vale? No tiene unidades. Eso es lo que quiere decir con adimensional. Y esta es una fórmula para encontrar la Q. Ahorita les pongo la otra, ¿no? Ahí está. ¿Va? Quedó explicado lo que es la Q, el factor de calidad. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Capturen eso, por favor. ¿Listo? Sí, Ya. profe. Ok. Ahora vamos a ver otra cosa. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Pues vamos a ver lo que se llama select
Selectividad. Selectividad. ¿Qué es eso, profe? Ah, tranquilos. Es esto. Si ustedes grafican aquí frecuencia, vamos a tener que aquí es que la frecuencia de resonancia. Y aquí, ¿qué vamos a tener? ¿Qué creen que tengamos aquí? ¿Mm? En el pico. Ujú. No, en el eje de las yes. Ujú. ¿Qué creen que tenemos en el eje de las yes? Aquí. ¿Tiempo? No. Aquí es frecuencia. ¿O no? Casi. Y no la culpa. Yo también me iría con la finta. Es corriente. Es la mayor corriente que vamos a tener en nuestro circuito. Y por lo tanto, vamos a tener la mayor potencia. ¿Sale? No, sí. Yo también, a mí me pasó. Yo decía, era voltaje. No, es corriente. ¿Vale? Ok. ¿A qué nos referimos con selectividad? ¿Ustedes llegaron a ver los radios viejos, los de perillita? Sí, profe. Yo no. ¿Sí? Y ustedes, bueno, como todo individuo curioso, empezaban a girarle, ¿no? Sí, claro, profe. Pero sí se daban cuenta que de repente sintonizaban una estación y se empezaba a oír la otra, como se traslapaban. Sí. Ok, bueno, a eso se refiere la selectividad. Esta curva nos indica que vamos a tener la mayor corriente. Y en esta parte, más o menos por esta altura, vamos a tener la F1 y la F2, las frecuencias de corte superior e inferior, ¿sale? Y este tramo que tenemos aquí, pregunta, ¿en qué punto creen que se da este punto? ¿Puedo repetir? ¿En qué punto de la curva creen que llega el F1 y el F2? El RMS. Correcto, exactamente. En el punto 71, ¿sale? Entonces ahí tenemos esta parte. Y de aquí a acá, a esto le llamamos ancho de banda. ¿Sale? Es el ancho de banda. Dependiendo de la literatura, hay algunos que la ponen como esto. Pero no, bueno, de hecho no está bien esa. ¿Qué? Sería esta. ¿Esto qué representa, jóvenes? Más en matemáticas. Una ¿Qué diferencia? Pero cuando están ustedes integrando, Una suma. el área debajo de una curva, ¿no? Ujú. Si se dan cuenta, es esto, específicamente en esta parte, Entre ese ¿va? intervalo, ¿no? En ese intervalo. Y este intervalo se llama ancho de banda. Y bueno, en cuestiones técnicas y comerciales, esto es lo que paga cualquier proveedor de comunicaciones, el ancho de banda. O sea, todo este cacho, ustedes pueden mandar información como ustedes gusten y manden, ¿sale?
Ahora con las nuevas tecnologías, pues se hace una encriptación diferente y, por ejemplo, por todo este canal se pueden mandar unos y ceros con una señal analógica y ya se está transmitiendo mucha más información, ¿no? Igual si se manda una señal así analógica de radio, también sin problema, ¿va? Pero esto es lo que le cuesta a un transmisor de, ¿cómo se llama? De comunicaciones. Por eso, cuando a veces ustedes jugaban con el radio y estaban haciendo el cambio de selección, ¿qué es lo que pasaba? Que venía la siguiente curva y casi, o sea, en teoría no debería traslaparse, ¿no? Pero a veces llega a suceder que no se tiene cuidado y una frecuencia casi se traslapa con la otra, ¿sale? Y ahí, ojo, debemos tener cuidado nosotros como electrónicos, porque comercialmente hablando, eso amerita una multa, porque estamos invadiendo ¿cómo se llama? El ancho de banda de otro proveedor, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo se evita eso, profe? ¿Cómo se evita eso? Pues, bueno, voy a sonar payaso, pero ¿qué dice en su ancho de banda? ¿Por qué se dan estas variaciones? Porque a veces no calibramos bien nuestros circuitos y hacemos que se mueva la frecuencia de resonancia, o sea, hacia un lado o hacia el otro. Entonces, por eso debemos quedarnos en la que nos establecen y decir, este es F1, frecuencia de corte superior, frecuencia de corte inferior. ¿Y cómo lo calculamos? Ahorita, permítanme. Primero que nada, el ancho de banda. Bueno. El ancho de banda va a ser igual a ¿qué? A F2 menos F1. Ojo, las frecuencias de corte no necesariamente no deben ser tan simétricas. Puede haber variaciones. Por ejemplo, aquí pueden decir, aquí cayó en 5 y aquí, por lo tanto, más menos 2, ¿no? Por ejemplo, aquí es 3 y aquí es 7. No, puede haber variaciones, ¿sale? Oiga, profe, Mande. y la función esta, bueno, ¿se tiene que integrar para tener la diferencia de esos dos, No, F2? ahorita le digo cómo. Mire, o sea, si usted tiene estas ya, pues nada, las resta y le da el resultado. Otras expresiones es la siguiente. Así, ¿sale? Espérame tantito. ¿Qué otra forma? Hay varias formas de encontrar el ancho de banda. Por ejemplo, esto sería con la frecuencia de resonancia y con el valor de la Q, ¿sale? ¿Qué más? Ese es el ancho de banda, ¿verdad? Sí, estas dos se pueden utilizar para encontrar el ancho de banda, ¿sale? Ok, ok. Gracias, profe. Y, por ejemplo, tentativamente les voy a pedir un favor, que luego chequemos algunas fórmulas, porque hay mucha bibliografía con muchas fórmulas, pero no todas son acertadas. Por ejemplo, ahorita encontré esta y se me hace muy padre. Por ejemplo, aquí sería F1 por F2. Y sería cuestión de que las probamos todas, ¿no? Copien eso, por favor. Y de ahí, ¿cómo nos damos cuenta cuál es la fórmula que nos suelta el valor más acertado? Pues ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a probarlas, ¿no? Pero igual, o sea, algunas pueden no acercarse, pero ya le dan una idea de por dónde está el valor, ¿no? Porque déjenme decirle que esto de la resonancia en serie es muy padre y muy sencilla, pero en paralelo, híjoles. Y en mixto, no, olvídense, olvídense.
Está, ¿sintieron pesado la cuestión de potencia? Más o menos. Más o menos. Pues está más pesada. O sea, más talachuda, no, o sea, no de difícil, sino está talachuda. ¿Vale? Capturen eso, por favor. Ya está. Ok. Permítanme, les tengo que poner dos fórmulas que sí están un poco extensas. Y les digo, no forzosamente deben ser simétricos. Puede haber variaciones. Y aquí viene la buena. Esta es para encontrar la inferior, ¿no? F2. Obviamente, ¿en qué unidades está este? ¿Hertz? En hertz, ¿sale? Aquí, hertz. Pregunta, ¿el ancho de banda en qué unidades está? ¿En hertz? En las fórmulas que le di están en hertz, pero también pueden estar en radianes sobre segundo, ¿eh? Algunas fórmulas las pueden encontrar en radianes sobre segundo, ¿sale? Les digo que hay mucha bibliografía con muchas fórmulas distintas.